predicar bajo el tema: si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Cristo Jesús. Ese es el tema. Si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Cristo Jesús. ¿Por qué no es? Porque si no lo tiene el Espíritu Santo, el mismo Dios en Cristo no lo reconoce, no lo acepta todavía. Volvamos a irlos bíblicamente, conforme está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, enseñando a la misma iglesia de Roma, o sea, a los romanos, o sea, donde está el Vaticano, del capítulo 8, en el verso 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra. Preste mucha atención, usted mi amigo, a este poderoso mensaje. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo Jesús, no es de Dios, porque Dios no lo reconoce. Porque para que Dios lo reconozca, para que Dios lo tome como hijo legítimo en el Espíritu, primeramente Dios en Cristo desea que el pecador primeramente necesita haber aceptado, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, cumplir con los requisitos del discipulado conforme a la letra de la Sagrada Escritura, de la sana doctrina pura y santa, que es la palabra de Dios. Pablo, un hombre tremendo, escribe la carta a los romanos para la iglesia de Roma, para el mismo Vaticano, pues. Y si usted se va al capítulo 8 romano, en el versículo 1, Pablo dice: viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo, sin tener a Cristo en su corazón, sin haberlo reconocido, hermanos y hermanas, el hombre corre muchos peligros, porque está abajo de una condenación, y la condenación significa maldición, significa muerte y eterna. Hay muchas cosas que explicarles, pero Pablo explica, dice: ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están, oiga, para los que están en Cristo Jesús. No los que andan en religiones, no los que andan en secta. La Biblia habla diferente a las cosas del mundo. La Biblia habla diferente a las tradiciones del mundo. Para los que están en Cristo Jesús, para nosotros los creyentes en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay maldición, porque estamos en los caminos de nuestro Señor. Pero Romanos 8:9 dice:
Mas vosotros no vivís según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida al que está muerto. Da vida, sopla aliento, lo despierta, hermano, y lo levanta. Pero es el Espíritu de Dios. Se lo va a comprobar con la Biblia. Porque vea lo que dice la palabra de Dios en Carta a los Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios en esta tarde. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y aquí no le estamos predicando fábulas de hombres, sino la palabra escrita, que es por el Espíritu, que es la palabra de verdad, la ley de Dios. Estoy hablando de la gracia, de la misericordia, del perdón en Cristo Jesús. En él también Pablo explica a los efesios quién es él. Es el mismo Cristo Jesús. En él también, después de haber oído, el pecador tiene que prestar su mente, su oído, primero a escuchar la palabra de Dios, a estar atento, a estar alerta a la palabra que se le predica, que se le enseña, donde sea. Tiene que estar pendiente, porque una vez que le presta atención, el Espíritu Santo no tardará, no fallará en convencerlo del pecado, de convencerlo de las religiones, de convencerlo de la secta. El Espíritu le ayuda a sacarlo de la ignorancia, le ayuda a sacarlo de la mentira, de los engaños que Satanás lo ha tenido engañado por largos siglos. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, tiene bastantes tiempos, tiene siglos, años de tener engañado al mundo, al ser humano, en sus falsedades, en sus fábulas, en sus religiones. Lo tiene errado, lo tiene engañado. Y el hombre, pensando que anda bien, pensando que está todo bien con Dios. Porque de Adán, de el primer hombre llamado Adán, allá a Noé, hubieron casi 2000 años. De Noé, entre Abraham, a la venida de Cristo, a esta tierra, se cumplieron 2000 años. Entonces sume 4000 años de Cristo a este tiempo. Estamos en el siglo XXI todavía. Hay más de 6000 años. En esa trayectoria, el enemigo ha estado engañando a la humanidad. Lo ha estado engañando a sus errores. El hombre está esclavo, engañado, está encerrado, está preso en el alma, en el pecado. Porque las religiones, eso es lo que hacen, es engañar al ser humano. Cuando usted escucha la palabra lo va a convencer y lo convence para traerlo a la verdad. Porque Cristo es la verdad. No mira lo que dice Pablo, carta a los Romanos 10, versículo 10. Dice, así pues, que la fe es por el oír. Una vez que usted escuchó la palabra, dice por oír la palabra de Dios, que es la palabra que predicamos, que la hablamos, que la enseñamos. Y esa palabra, hermano, no retorna vacía. Esa palabra es la semilla del Evangelio, la semilla que toca al pecador, que le quita la venda, que lo saque la mentira, que lo liberta, que lo hace libre por la gracia de Dios, que lo saque de la ignorancia para orar al Dios eterno, al Dios poderoso. Efesios capítulo 1, verso 14.
Efesios capítulo 1, verso 13, verso 14. Dice la palabra que es la arra nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Una vez que usted lo acepta, el Espíritu Santo le regala el sello, y lo adopta como hijo legítimo para que Dios lo reconozca. Si no, usted podrá seguir pasando en sus religiones, en sus tales projeciones, en sus tales deleites en el mundo. Pero tengo que decirle la verdad, pero Cristo no está en usted. El Espíritu Santo no está en usted. ¿Por qué motivo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no está en él, como dijo Romanos 8:9. ¿Por qué? Un hijo va a ser primeramente reconocido como hijo legítimo aquí en la tierra. Ese hijo, si no tiene todavía la firma, los documentos del padre que lo hace contar que ese hijo, esa hija, es hijo legítimo de él. Pero si no tiene la firma del padre, ese muchacho, esa muchacha, quien sea, no es un hijo legítimo de ese muchacho, de ese padre. ¿Por qué? Porque la firma es la que lo confirma. La firma es la que lo lleva a reconocerlo por las leyes terrenales. Y esa firma, después que el padre firma y lo va a reconocer, esa firma pasa al libro de actas, al libro de registro, a las leyes. Entonces queda registrado. Entonces ese muchacho, muchacha, tiene derecho de pedirle, de buscar a ese padre para que le dé, o esa muchacha. De lo contrario, si no le da la firma, no puede ser hijo legítimo. ¿Por qué motivo? Entonces, el pecador, para ser un hijo legítimo en Dios, en Cristo, primeramente tiene que haber aceptado, reconocer el sacrificio de Cristo al cruz del Calvario, entregarle su corazón, seguir los pasos, seguir la doctrina, venir a un estudio para discipularlos conforme la doctrina de la palabra de Dios. Y ese varón, después de que haga esos pasos de obediencia a la palabra, el mismo Dios lo va a conocer, que pasa, después de ser un creyente, pasa a ser el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le da el sello, la promesa de que lo selló. Entonces el Espíritu Santo, esa palabra, es sellos, esa firma que entrega ahí arriba al Padre Celestial, y en Cristo es hijos de Cristo Jesús. Las religiones no son de Dios. Quítese la mentira. No. ¿Por qué? Porque el religioso hoy puede andar adorando a sus dioses, pero si se le mete, si se antoja, después que va a adorar a su ídolo, a sus imaginaciones, se puede ir a ver guaro, puede ir a mujerear, puede pecar, y nadie le puede decir nada. Pero en Cristo, si un creyente hace esa cosa, tiene que pasar un proceso, una disciplina en Cristo Jesús, porque en nosotros hay alguien que nos gobierna, hay alguien que nos manda. Lo sujetamos ya a la palabra, lo sujetamos a la obediencia de la promesa del Espíritu de Dios, y vamos a hacer no lo que antes hacíamos en nuestra propia naturaleza, si vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice, mi hermano y mi hermana, aquel pecador en Romanos, aquel hombre que estaba cuidando cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando bíblicamente con la palabra de Dios que permanece para siempre. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30.
cuando el apóstol Pablo con Silas, su ayudante, hermanos, estaban presos por predicar la palabra, estaban presos en los calabozos en Roma por anunciar la verdad, porque estos hombres no tenían pelo en la lengua, le hablaban la verdad a la gente, se enfrentaron a reyes, se enfrentaron a las mismas autoridades, le explicaron, le decían lo que a Dios le agradaba y lo que a no le agradaba, le decían a la gente lo que era malo y lo que era bueno, ¿me entiende? Entonces la palabra, ellos la hablaron, estando presos, ellos alababan, adoraban a Dios, y de repente dice la Biblia, se vino un estruendo, como un terremoto, las cárceles se partieron, porque había presencia en Pablo y en Silas, donde hay un hombre, una mujer, que aparta un altar para orar, no importa, usted puede estar en la comunidad, puede estar lejos, puede ir en el radio, puede estar en la camioneta, pero si usted va escuchando la palabra, va escuchando los cantos, puede ir montado en su caballo, pero si va escuchando la alabanza espirituales, algo grande va a suceder, porque donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, se mueve el Espíritu Santo, se derrama la gloria, es lleno de la presencia, el poder de Dios. La enfermedad se va a ir, el dolor se va a ir, la angustia, la tristeza, el desánimo se va a ir, el deseo de pecar se va a ir, y vamos a engrandecer al gran yo soy por la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Pablo, alabar, entonar cántico de gratitud con Silas a Dios, y dio la respuesta. Entonces el carcelero de Romanos que cuidaba a los presos, pensando, dice la Biblia, que se habían escapado, se habían ido, se iba a quitar la vida. Vea lo que este hombre le dijo al apóstol Pablo, Hechos 16:30. Sacándolo le dijeron: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que la humanidad necesita hacerse en estos tiempos. ¿Qué debo hacer como un pecador que he ofendido a mi Dios en contra de los mandamientos de la palabra para ser salvo, para encontrar la solución, la salvación? Vea, verso 31. Pablo, en el Espíritu, le dio la respuesta, le presentó a Cristo. Hechos 16:31, dice la palabra: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Vea lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos, capítulo 4, verso 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. La salvación nunca la va a encontrar, aunque usted se persine, aunque haga juramento, aunque de esto y de esto, de lo otro. Pero si usted no hay un arrepentimiento de la cabeza a los pies y ser lavado, comprado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, usted podrá ser sacerdote, obispo, quien sea. Usted podrá tener los millones, podrá tener un doctorado, abogado, qué sé yo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, a usted me le hace falta lo más importante, que es asegurar su vida para el día de la venida de Cristo o para el día de la muerte, porque la seguridad está en Cristo Jesús. Nosotros los creyentes sabemos que un día el Padre mandará a levantarlo, a llevarlo, pero va a ser por la voluntad de Él, o si no, Él lo prepara para que estemos listos. Los tiempos que estamos son tiempos proféticos, tiempos de tribulaciones, tiempos donde el mundo está buscando un hombre para sentarlo, donde hay hambre, hay dolor, hay angustia. La gente hoy se va para otro lado a buscar trabajo y los pobres no vayan, porque está escrito que correrán de aquí para allá buscando la solución, no la hallarán. La salvación, ¿sabe dónde está? Está cerca de su boca. Pablo explica, mis hermanos y mi hermana, hablando Pablo siempre a los romanos, dice Pablo, hablando acerca de la salvación,
Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, verso 9. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Tú serás salvo. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia, la salvación vino por la justicia de la gracia, no vino por la ley, porque el fin de la ley es el mismo Cristo. El Hijo de Dios nació bajo la ley, caminó bajo la ley, creció bajo la ley, hizo milagros, sanidades bajo la ley, en el mero día sábado de reposo. Por eso es que para nosotros el reposo ya no es el sábado, es en Cristo Jesús, porque todos los días reposamos a Él, porque todos los días le oramos a Él, porque todos los días depositamos la carga, la confianza en Él. Así dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que traen trabajo y cargados, que yo los haré descansar. Amigo, yo le presento a Cristo, a un Cristo que está vivo, que ustedes no lo van a estar cargando, o no un Cristo de tiniebla, que lo pueden pintar a cada rato. No, un Cristo que a usted ya no va a andar por qué haciéndole sacrificio, arrullándose en esa calle, ni pillándole en las paredes, sino que está vivo, que se levantó entre los muertos. Está ahí, está Dios Padre, está en mi corazón, está en Yarito, está en todo. Los creyentes en Cristo Jesús, de ese Cristo le estoy hablando. Deposite su vida en Él y Él lo va a hacer libre, lo va a justificar, lo va a adoptar para ser hijo de Dios, y el Espíritu Santo lo va a sellar, elevar la firma de que usted va a ser hijo de Dios. Pero usted ya no va a andar haciendo lo que su propia naturaleza va a andar haciendo, porque va a hacer lo que la palabra le dice. Se va a pegar a la palabra, se va a sujetar a la palabra, va a hacer caso a la palabra, va a ser obediente a la palabra, va a caminar como la palabra lo manda a usted y a mí, porque no lo mandamos solo. Para nosotros hay ley, que es la palabra en Cristo Jesús, porque si no, todo estaría perdido. Pero en Cristo usted va a ser más que vencedor, y la palabra lo va a hacer libre, lo va a libertar. Primeramente le va a sanar el corazón, lo va a libertar de la cárcel que está preso en el alma, porque cuando el Espíritu Santo entra, hermanos, las cadenas van a romper, los yugos se van a romper, el diablo tiembla cuando un pecador se convierte, recibe a Cristo y viene a ser parte nuestro en la familia de la fe, en la familia de Cristo Jesús, y Dios se alegra, se goza. Los demonios se afligen, pero tiemblan ante el poder de la palabra. Por eso Dios a usted lo va a llenar, porque es importante ser lleno de la presencia de Dios, porque tener la llenura es importante, buscar a Cristo es importante, humillarse a Cristo es importante, y la verdad usted lo va a hacer libre, lo va a libertar del alcohol, del deseo de fumar, del deseo de inyectarse, lo va a libertar del deseo de tomar alcohol, lo va a libertar, lo va a apartar de mucha gavilla, de malas conversaciones, lo va a sacar del abismo y lo va a hacer libre para que adore, le cante y alabe el nombre, que es sobre todo nombre, y le va a dar un don para que cuando usted lo ejerce, usted vea lo importante que es estar en los caminos de Dios, que no va a ser muy fácil, pero en Cristo todo se puede, todo se puede, y en Cristo todo se gana. Que este mensaje, que en su corazón, en mi corazón, reflexionemos. Los tiempos que estamos son días que Cristo más puede venir. El mundo te está preparando, pero nosotros nos preparamos para el encuentro con Cristo Jesús. Dios les guarde y les bendiga. Este mensaje fue predicado en labio del ministro y pastor evangelista José Ramón Merlo, cariñosamente Monchito Merlo. Saludos aquí a Yarito. Dios le bendiga.